lesión, por eso suele ser más localizado. Bueno, y los estudios hay que hacerle una resonancia magnética para diagnóstico precoz. Y bueno, en la gammagrafía ya dijimos que es más útil para cuando hay lesiones multifocales, por ejemplo, ¿verdad? Pero lo característico es usar una resonancia magnética. Bien. ¿Y cuál es el manejo terapéutico recomendado para este caso? Bueno, hay que darle antibióticos, hay que darle por vía intravenosa y en las 48 horas suele mejorar el paciente. Si no mejora en las 48 horas, hay que pensar en un drenaje quirúrgico. Bueno, lógicamente se va a ir acompañado de proceso inflamatorio más importante. Y bueno, y eso más o menos va a guiar digamos que va a guiar nuestro manejo. Y puede ser que sea un otro germen o que tenga resistencia al germen que habitualmente tratamos con los antibióticos, pero puede haber resistencia, entonces hay que pensar en otro tratamiento. Bueno, y el drenaje quirúrgico está, digamos que indicado cuando hay secuestro, que ya le mostré la lesión, o en caso de cronicidad, o si hay una osteomielitis vertebral que tenga una compresión y compromiso, digamos que de, o sea, un compromiso importante y produzca compresión. Y también puede ser cuando hay bueno, en la cadera también hay que hacer drenaje precoz porque se puede necrosar el fémur si es que dejamos mucho tiempo ahí la lesión. Por eso hay que drenar precozmente. Bueno, y ¿cuál sería el antibiótico que usaríamos? Bueno, el estafilococo aureus sensible a la meticilina, lógicamente hay que usar napsicilina, eso no existe en Paraguay, entonces usaríamos la usasilina, y en caso, digamos que, sobre todo cuando hay pocos recursos, se usaría cefazolina. Eso sí existe en Paraguay, usasilina o cefazolina. Ahora, si hay resistencia a la meticilina, bueno, hay que pensar en lindamicina o vancomicina o, bueno, hay un producto que se llama Linezolid que, bueno, es exclusivo para el Staphylococcus aureus cuando hay resistencia a cualquiera de los otros dos antibióticos. Puede ser un Streptococcus pyogenes, o sea, un Streptococcus grupo A, sería la penicilina G, y si fuera un estreptococo neumonía, habría que pensar en penicilina G o ceftriaxona o cefotaxima o vancomicina. Cualquiera de ellas, digamos que con mayor frecuencia los chicos que tienen resistencia a la penicilina suelen ser sensibles a la cefotaxima. Bueno, si no es sensible el estreptococo, entonces hay que darle vancomicina. Después tenemos la osteomielitis focal subaguda, que suele ser producida por la pseudomonas o la Quinguela quingue. Bueno, en esos casos habría que, bueno, Pseudomonas aeruginosa se caracteriza por la alta resistencia a los antibióticos y habría que usar, digamos que antibióticos que sean, digamos que resistentes a la Pseudomonas. Bueno, anteriormente era la ceftazidima, era la de elección, es una cefalosporina de tercera generación, o usar directamente antibióticos más potentes, por ejemplo la piperacilina tazobactam, y hay que combinarlo con un aminoglucósido. Y la Quinguela quingue, bueno, en esos casos se usa penicilina, usacilina o cefotaxima. Bien. Bueno, entonces, antibióticos se usó vancomicina en el chico, mejoró en 48 horas, fiebre, estado general y fiebre. Bueno, y ahí están las indicaciones de drenaje quirúrgico, pero digamos que el chico no llegó a eso. ¿Y cuál fue la evolución del paciente en la unidad de internación? Bueno, a las 48 horas con disminución dolor y la fiebre, se le indicó seguir con reposo absoluto, se recibió el cultivo de aspirado que creció Staphylococcus aureus sensible a oxacilina, y acá lo que yo les decía, cuando ahí ya tenemos el germen, entonces nos obliga, o sea, no es que nos obliga, sino que nosotros tenemos que pensar siempre en la economía del paciente, y eso sería el uso racional de antibióticos. Recuérdense que el uso racional de antibióticos nos obliga a nosotros primero en tener un diagnóstico y después hacer un tratamiento
con una dosis indicada, la dosis indicada, no darle cualquier cantidad, sino darle una dosis importante, pero dosis dentro de los límites, digamos, para la edad del niño, que hay que dar cada cierto tiempo. O sea, esa es la segunda regla, que hay que darle cada cierto tiempo. Por ejemplo, hay que usar cada 6 horas, no se puede dar cada 12 horas, porque ahí habría horas en las cuales no hay cobertura antibiótica del paciente. Bueno, y la tercera sería siempre buscar, digamos, que sea cómodo, digamos, que para la compra del medicamento. Y en este caso, eso es lo que hicimos. Cambiamos la vancomicina por una oxacilina y, bueno, y lógicamente eso ya redujo mucho los costos. Y bueno, y hay que seguir internado el chico y con tratamiento intravenoso. Bueno, creció estafilococcus aureus, se rotó a oxacilina, bueno, y se controlaron en una semana. Bueno, bien, bueno, después, ¿cuáles son las causas y cuáles son los diagnósticos diferenciales de la artritis? Bueno, básicamente es artritis e inflamación de cavidades articulares. Con mayor frecuencia ocurre en chicos menores de 5 años y los agentes etiológicos son similares a la osteomielitis. Recuérdense que se caracteriza por digamos que es más, digamos que es más específico, digamos que a nivel articular, y bueno, y se reconoce fácilmente y hay que hacer siempre una punción. Bueno, y los síntomas son los signos inflamatorios, lógicamente ustedes ya conocen cuáles son, con limitación funcional, o sea, no mueve el miembro, no mueve mucho el miembro y generalmente hay fiebre. Bueno, y el origen generalmente es hematógeno, pero a veces puede ser una lesión por contigüidad, ¿verdad? Eh, el inicio pues coincidioso y bueno, y este es el orden más o menos. La rodilla es la parte que con mayor frecuencia se afecta, 40%, caderas 20 y tobillos 14, y después son articulaciones más pequeñas. Eh, bueno, y la presentación, según sea lactante o preescolar, que digamos que como son chicos pequeños, ellos no, o sea, se pueden estar irritables, pero digamos que no establecen bien el origen del dolor y bueno, y se suelen dar cuenta los papás cuando le cambian el pañal, por ejemplo, y nota que mueve poco esa extremidad. Aunque ustedes no lo crean, la madre tiene una gran visión de las características normales del niño. Y cualquier cosa que le llame la atención, ella va a buscar digamos que va a buscar una ayuda. Recuérdense que es más importante que tener 10 monitores juntos lo que ve la madre. Por eso hay que creerle siempre a la madre. Bueno, los chicos se niegan a caminar y tienen cojera y generalmente son monoarticulares. En los adolescentes había que pensar siempre que tenga una infección genitourinaria previa y hay que pensar en la artritis gonocócica monoarticular. Bueno, la artritis reactiva, recuérdense que sí habitualmente hay infecciones virales o bacterianas, generalmente son gastroenteritis o uretritis y habitualmente son simétricos, pero lo más frecuente es tener una sinovitis de cadera. Bueno, y estos son los diagnósticos diferenciales. Digamos que básicamente sería la celulitis, que ya saben ustedes, no tiene un límite neto, pero que puede afectar al hueso también. Puede ser un exceso de tejido blando, puede ser un exceso del músculo psoas. Y eso básicamente lo más frecuente. Después de enfermedad de Lyme, fascitis, miositis son más raros, pero habría que pensar en esa posibilidad. Bueno, y después están los signos inflamatorios que no sean infecciosos, por ejemplo, la artritis idiopática juvenil, la enfermedad de Kawasaki, la purpuración Leigh-Hunt,
y, por ejemplo, otros procesos reumáticos, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria del intestino, como por ejemplo la enfermedad de Crohn. Bueno, ¿y cómo se hace el diagnóstico de la artritis? Bueno, hay que pedir los estudios habituales, hemograma, eritrosedimentación, proteína C reactiva, y bueno, hay que hacer una ecografía y después, bueno, aunque sin ecografía también se puede hacer una punción articular con estudios citoquímicos. Y en el caso de que haya sospecha de artritis gonocócica, debe hacer el cultivo y, bueno, una reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, que suele hacer el diagnóstico. Bueno, y los cultivos, hemocultivo y cultivo suele ser positivo en el 50%. Bueno, hay que preparar con hidróxido de potasio para descartar infecciones por hongos y lógicamente hay que hacer cultivo de faringe, recto, uretral y cervical en busca de Neisseria gonorrhoeae. Bueno, y los estudios por imágenes, la radiografía ayuda poco. Se suele ver la cápsula articular ensanchada con líneas de grasa desplazadas. Eso es lo característico. Y la resonancia magnética va a ayudar a descartar las infecciones de hueso, accesos profundos. La ecografía es útil en caso de derrames articulares y sobre todo es muy útil para, digamos, que la evaluación inicial de la artritis de cadera, porque nos va a decir que ahí hay secreción, que es, digamos, que tiene partículas dentro y que hay que hacer una punción. Esa sería la ayuda de la ecografía. Bien, ahí se ve una artritis de la rodilla y vean cómo cambia las características del hueso donde está la lesión articular. Vean un poco, eso es importante. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento recomendado en la artritis séptica? Bueno, según la edad del niño hay que hacerle digamos que la terapia antibiótica y lógicamente hay que hacerle con la tinción de Gram. Y bueno, y los recién nacidos deben recibir cefotaxima amoxicilina. Entre los 3 meses y 5 meses habría que incluir antibióticos contra la Haemophilus influenzae si no está inmunizado. Y si está inmunizado, habría que agregarle una terapia antistafilocóxica. Si hay importante cantidad de casos en la comunidad, de resistencia a la penicilina, habría que usar vancomicina siempre. Bien, bueno, los casos de drenaje quirúrgico, en caso de artritis de cabeza femoral y el húmero, ¿verdad? Que rápidamente hay que drenar eso porque si no va a producir la necrosis de la cabeza del húmero o de la cabeza femoral. Y sin embargo, la rodilla, que es más resistente, o sea, no hay posibilidades de necrosis, ahí se puede hacer con artrosíntesis repetida. Bueno, y la duración del tratamiento, lógicamente, si se trata con, digamos que 21 días en promedio al estafilococcus aureus. De todas maneras, hay que seguir haciéndole hemograma, eritrosedimentación y proteína C reactiva. Y digamos que la eritrosedimentación y la PCR descenso va a ayudarnos a suspender la terapia antibiótica. Pero generalmente 21 días es el tratamiento, que a veces si no baja la eritrosedimentación y la PCR hay que continuar una semana más, hacerle otra vez el estudio y ver si disminuyen o no, y en ese caso sí podemos retirar la terapia. Bueno, ¿y cuáles son las complicaciones y el pronóstico de la enfermedad? Bueno, sobre todo en los recién nacidos, es la pérdida de la función articular, sobre todo en la cadera. Después, bueno, ya saben que la cadera y los hombros son los que sufren necrosis vascular. Y en el recién nacido puede haber una lesión de la placa en crecimiento, que ahí el riesgo es que 40-50% sufran la pérdida de crecimiento óseo y queden con la extremidad más corta. Y bueno, en general el pronóstico es bueno, con buenos resultados, salvo la pérdida del crecimiento óseo.
Bueno, y después, ¿qué es la displasia del desarrollo de la cadera? Bueno, eso es una enfermedad no inflamatoria de las caderas. Digamos que se produce por una predisposición de la cabeza femoral a continuar, digamos que insertado ahí en donde tiene que estar, y por la hiperlasitud de los ligamentos, entonces la cadera se luxa con facilidad del acetábulo. Y bueno, eso puede ocurrir sobre todo en los chicos que tienen una posición pelviana o tengan oligoamnios. La compresión, digamos, que produce sobre el fémur, eso hace que se desplace la cadera y salga del acetábulo. Bueno, y generalmente aparece en las primeras semanas de vida intrauterina. Ahí están los factores de riesgo: primer hijo, que sea sexo femenino. En realidad, el sexo femenino es 9 veces más frecuente que en el varón. La presentación pelviana, ya hablamos de ello, y generalmente tienen antecedentes familiares. Y otros hallazgos suele ser el pietalo o el hallazgo de tortícolis congénita. Después puede ser que tenga un piebot, tenga una escoliosis congénita. O sea, todas estas manifestaciones pueden ser características de la displasia de cadera. Y el diagnóstico, bueno, cuanto más precozmente se haga, es mejor, porque después o sea, si se hace tardíamente, después de los 18 meses, el tratamiento ya es quirúrgico. Eh, Idealmente tendría que hacerse mejor en menores de 6 meses, porque eso, digamos que se puede tratar en forma incruenta. Más de 6 meses, hasta los 18 meses, suelen requerir pequeñas cirugías y un periodo de enyesado medio largo. Por eso, digamos que es importante que el pediatra haga el diagnóstico precozmente. Eh, y eso es lo que se espera. Bueno, ¿y qué maniobras hay que hacer? Bueno, hay que hacer la maniobra de Galeazzi. Recuérdense que se pone el chico de cúbito supino, se le dice que recoja, o sea, se le hace recoger las rodillas porque son recién nacidos, y vean ustedes que una extremidad es más corta que el otro, y entonces con eso ya se hace el diagnóstico. Eh, Después habría que mover la articulación y ver que eh, la abducción de la cadera, o sea, rotarla para afuera, tendría que alcanzar o superar los 75 grados, y en el caso de que hay una limitación, generalmente llegan a menos grados, no llegan a los 70 grados. Eso suele ser lo habitual. Eh, bueno, la maniobra de Ortolani, que es otra característica, ya hablamos cuando hablamos de recién nacidos normales. Bueno, se coloca al niño, digamos que no hay que hacerle examen sobre la falda de la mamá, sino, bueno, hay que atajar al chico. Digamos que, vean ustedes, en esta posición, se fija la pelvis y después se hace la maniobra, produciendo abducción, o sea, movimiento de rotación interno y externo, y se levanta la cadera. Y bueno, y ahí vamos a ver que, digamos que se reduce, digamos, la luxación. Eso sería la maniobra de Ortolani. Sería, digamos que, vean ustedes que acá la diferencia es que allí se hace la misma maniobra, pero se luza la cadera, apretándole enfrente y llevándole hacia atrás. Sin embargo, la maniobra Ortolani, vean ustedes que reduce esa luxación. Y sin embargo, la maniobra de Barlow es para producir la luxación. Bueno, y digamos que se pueden hacer estudios, por ejemplo, la ecografía, que es muy útil. La ideal para hacerlo es 6 semanas más o menos. Antes de eso, generalmente produce todavía, digamos que suele producir muchas variaciones, todavía hay en eso. Por ejemplo, puede haber hiperlasitud de cadera, entonces no es tan útil, pero a las 6 semanas sí ya es útil. Y la radiografía es de cadera, que suele ser, digamos que de difícil interpretación, pero ahora vamos a ver dentro de un ratito. Bueno, acá lo que hay que hacer son medidas
y vean ustedes que hacemos acá eh, una, una línea horizontal que vean ustedes pasa, digamos, por el hilo y después tenemos que hacer otra que pase por el acetábulo. Y bueno, y ahí lo que vamos a ver es, vean ustedes que acá se sigue perfectamente, perdón, se sigue perfectamente acá el ángulo de la cabeza femoral hacia la sínfisis del pubis. Y acá, sin embargo, no existe eso. Y entonces hay luxación de la cadera. Eh, Suele ser difícil de interpretarse eh, y habitualmente se hace una ecografía que es mucho más fácil de interpretar. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento de la enfermedad? Bueno, se coloca, generalmente se le pone una, el doble pañal, ¿verdad? Que eso hace que el paciente tenga la extremidad, digamos, doble o triple, ¿verdad? Porque eso hace que la extremidad se mantenga, digamos, que en una actitud de abrir la pierna y eso hace que la cadera se inserte dentro de la articulación y bueno, y si falla eso hay que usar el arnés de Paulip, que, a ver un ratito, ahí está el arnés de Paulip, eh, ese es el arnés de Paulip, vean ustedes acá, pero no hay que usar más de 15 días este equipo, ¿eh? Más de 15 días no habría que usar. Vean ustedes el doble pañal y este que es especialmente preparado para el niño, pero digamos que el doble pañal ya es, digamos que significativo, pero recuérdense que ahí no hay que hacer, o sea, el arnés de Pauli se debe usar 15 días como máximo. Bueno, si después de los 6 meses el paciente sigue con lesiones, bueno, hay que hacer una reducción cerrada bajo anestesia general y hay que hacerle, bueno, una artrografía intraoperatoria y posterior control con resonancia magnética o tomografía axial computarizada. Y si fracasa esa reducción cerrada, bueno, hay que hacer una reducción abierta. Y después de los 18 meses, lógicamente ya va a necesitar varias intervenciones donde se hace osteotomía femoral y pélvica. Bueno, y las complicaciones, bueno, la necrosis vascular iatrogénica de la cabeza femoral, lo que se suele ver, que es producida por la flexión o abducción excesiva al colocar el arnés o, bueno, por el pañal es más raro eso, ¿eh? Y generalmente son los menores de 6 meses los que tienen más riesgo. Después pueden aparecer úlceras por presión que suele usarse cuando se usa el escayolado, perdón, cuando se usa este tipo digamos, de limitación de movimientos. Bueno, bueno, y después puede haber una reluxación o subluxación de la cabeza femoral, y eso es básicamente. Bien, bueno, ya hemos terminado por hoy. ¿Qué horas son ahora? 3:30. Bueno, un segundito, que acá hay varios que quieren entrar. Un segundito. Ahí está. Bueno, bueno, a pesar de que hemos comenzado un poco más tardíamente la clase, bueno, creo que ha sido muy importante trabajar con ustedes.